Te preguntas, ¿qué estoy viendo? Pues el juego Warzone 2 con DLSS 3 activado en una RTX 3080. Quédate y te enseño cómo. Muy buenas, bienvenido a 8 Geeks de nuevo. Yo soy Vince, y hoy quiero explicarte cómo hacer que tus juegos pasen de DLSS 2 a DLSS 3. Primero quiero aclarar que la confusión está en que DLSS 3 era exclusivo para RTX 4000. Aunque esta confusión viene dada porque ahora Nvidia hizo un movimiento extraño renombrando los diferentes DLSS. A la evolución de DLSS 2.5.1 la renombró DLSS 3 Super Resolution, y a DLSS 3 como DLSS 3 Frame Generation. Por lo que ahora hay dos tipos o tecnologías de DLSS 3. DLSS 3 Super Resolution y DLSS 3 Frame Generation. Super Resolution usa la inteligencia artificial para aumentar la resolución de una imagen de baja calidad, mientras que Frame Generation usa la inteligencia artificial para generar nuevos fotogramas a partir de los anteriores. Se pueden combinar ambas tecnologías o modos, y la verdad, están sacando muchos juegos que lo soportan, aunque es obvio que Frame Generation solo está disponible para RTX 4000. Pero DLSS 3 Super Resolution sí que es aplicable a RTX 3000, aunque no oficialmente. No me enredaré con más detalles. Recuerda que nos ayudas con un like y tu suscripción. Gracias. Todo ayuda. Nos centraremos ahora en DLSS 3 Super Resolution y su versión DLSS 3.1.1. ¿Qué nos ofrece este cambio? Pues una mejora leve de rendimiento y un incremento de calidad visual. Por ejemplo, pasar de DLSS 2.1.2 de Fortnite a DLSS 3.1.1, pues se nota. Empezaremos esta guía pasito a pasito, pero será breve. Primero paso, tenemos que instalar el último driver de Nvidia. En juegos como Cyberpunk 2077 nos lo reclaman. La última versión es 528,49 WHQL y la puedes descargar de la página de Nvidia o del enlace que te dejo aquí abajo. Instálalo y reinicia Windows. Segundo paso, vamos a visualizar en pantalla la versión de DLSS antes y después de mejorarla. Con agregarle una sola línea al registro de Windows, puedes ver en tu monitor la versión de DLSS que está ejecutando el juego, y esta sería con Show DLSS Indicator. Para comenzar a disfrutar de esto, es tan simple como descargar el archivo y ejecutar un agregador de registro automático. Para activarlo, ejecutamos ngx/driver/onscreenindicator.re. Para desactivarlo, ejecutamos ngx/driver/offscreenindicator.re. Más info abajo en la descripción. Tercer paso, hacer una prueba previa ejecutando el juego. Así vamos a observar la versión previa de DLSS funcionando en este juego. También vemos cuál de las API DirectX se está utilizando y posiblemente, lo más interesante de todo, a qué resolución se está procesando el juego y a qué se está escalando. Todo esto se muestra en una interfaz de texto simple en la esquina inferior izquierda de la pantalla, tal como estás viendo. Me parece muy útil. Ahora cerramos el juego y continuamos. Cuarto paso, sustituir el archivo responsable de DLSS. Este archivo que contiene la versión de DLSS es nvngx/dlss.dll, y tenemos dos modos de cambiarlo. El primer modo implica hacerlo manualmente, para así aprender qué es lo que estamos haciendo. Buscamos el archivo nvngx/dlss.dll dentro del juego. Puede estar en la carpeta principal o en alguna semioculta, pero con una simple búsqueda lo localizamos. Con botón derecho vemos la versión usada actualmente en el juego, que aquí es 2.4.12, y el tamaño que tiene, unos 16 kilobits. Descargamos la última versión publicada y la descomprimimos. Vemos que la versión es 3.1.1 con fecha de 21 de febrero. Y su tamaño es bastante mayor que el anterior, unos 36 kilobits. Lo copiamos a la carpeta del juego que antes hablábamos. Y listo. Como curiosidad te diré que el archivo similar, pero DLSS 3 Frame Generation se llama nvngx/dlssg.dll. Solo se diferencian en la letra G. El segundo modo es usar DLSS Swapper, un programa que escanea los juegos instalados y te da la posibilidad de cambiar el DLSS en 2 segundos. Descargas el programa y lo ejecutas. Vemos en la primera pantalla, en Games, los juegos que podemos mejorar. Vamos a Library, librería, a descargar la última versión de DLSS disponible, pinchando aquí. Volvemos a Games y pinchamos sobre el juego que deseamos. En este desplegable, pinchamos sobre 3.1.1 versión 2 y luego Swap, y ya está. Debes comprender que esto no es válido para todos los juegos y que es un experimento. Ahora, al ejecutar de nuevo el juego, nos aseguramos de tener activado DLSS, por ejemplo calidad, y nos vuelve a mostrar la versión de DLSS. En este caso, ya vemos toda la información de antes y se añade el preset usado. Abajo te dejo una info de qué significa esto. Aquí, por ejemplo, puedes observar cómo se gana rendimiento en control. Y es que este juego viene con una versión de DLSS bastante antigua, DLSS 2.1.25. Lo malo es que el juego parece que viene limitado a 240 FPS. Y ya por último, estas son las pruebas que hice en Warzone 2.0. A través de Steam se puede activar el DLSS 3.1 sin problema. Pero a través de Battle.net nos encontramos con el problema que regenera el archivo original,
cada vez que cierras el juego. La solución es abrir Battle.net y copiar el archivo 9x/dlss.dll versión 3.1.1 a la carpeta Call of Duty/retail/ y a la carpeta SP22 que corresponde al multijugador Modern Warfare 2. Luego abres el juego Warzone 2. Pero te vuelvo a recordar que al cerrar el juego, el lanzador Battle.net ejecutará automáticamente una actualización. Quizá ha sido una explicación más larga de lo que me gustaría. Espero poder haberte ayudado y que sea útil todo esto. No solo para ganar FPS, sino también calidad en el juego. Recuerda que nos ayudas con tu like y tu suscripción. Con ello seguimos mejorando y con más ilusión. Gracias de nuevo. Todo ayuda.